El segundo y último video de la clase de hoy. Primero quiero aclarar algo respecto a las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis en realidad son un campo muy amplio de la estadística inferencial, en la cual hay muchos casos por considerar, de los cuales, pues en este video solamente veremos uno, que consistirá en prueba de hipótesis cuando tienes la, un estimador para la media y conoces la varianza de los datos. Entonces, para ese caso en particular, los pasos para resolver un problema de estimación, eh, de prueba de hipótesis, son los siguientes. Primero, identifica qué parámetro es el que te interesa en el problema. Después, establece la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Después tienes que especificar un nivel de significación, es decir, cuánto error estás dispuesto a tener en tu prueba de hipótesis. Una vez tengas ese nivel, tienes que establecer una estadística de prueba, que puede ser, por ejemplo, el promedio o bien el promedio, pero con el cambio de variable de distribución normal estándar, por ejemplo. Eh, una vez definido todo eso, debemos establecer con ayuda de algunos parámetros en qué región vamos a aceptar o rechazar la hipótesis, calcular las cantidades muestrales necesarias para ver si la estadística cae dentro de la región de tal forma que puedo tomar la decisión de rechazar o de aceptar. Y después, con esa información, concluyo si se acepta o no la hipótesis nula. Y finalmente, pues interpretar el resultado. Para todo esto, el problema de inferencia sobre la media con varianza conocida, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer siempre que estamos tomando una muestra aleatoria eh, de la población completa, ¿no? Entonces, de la población toma solamente algunas mediciones, las cuales lo interpretamos o lo entendemos como nuestra muestra aleatoria. El promedio de estas mediciones que obtuviste es un estimador insesgado de la media, que en este caso es lo que nos está interesando. Eh, Vamos a suponer que la población del fenómeno que estás estudiando tiene una distribución normal o bien cumple las condiciones para el teorema central del límite. Es decir, quiere decir que este promedio tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma entre raíz de n. Eso quiere decir que cumpla las condiciones del teorema de central del límite. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos probar la siguiente hipótesis. La hipótesis nula es que el parámetro o la media en específico toma un cierto valor mu cero, un valor constante. Y la hipótesis alternativa es que la media no toma ese valor. Entonces, para empezar, nos conviene estandarizar, que quiere decir definir una nueva variable que sea nuestro estadístico de prueba. En lugar de utilizar la media muestral, voy a utilizar la media transformada, que sería una especie de media, pero que tendría una distribución normal estándar, debido a que esta media tiene una distribución normal. Los límites de aceptación se definirían de la siguiente forma. Entonces, si tú estás especificando el porcentaje de error, entonces la probabilidad de que ese estadístico tome un valor entre, vamos a llamar z alfa menos 2, menos z alfa entre 2 y z alfa entre 2, es 1 menos alfa, donde alfa es el porcentaje de error. Entonces, de esta forma estamos definiendo estos límites de aceptación o estos puntos críticos, que le estoy llamando z alfa entre 2, en función del error que estamos dispuestos a tolerar. Entonces, en este caso, este z alfa entre 2 se interpreta como el punto porcentual
100 alfa entre 2 de la distribución normal estándar. ¿Qué quiere decir eso? Es el punto en el cual hacia la izquierda tienes el porcentaje alfa entre 2. O en otras palabras, la integral de menos infinito a ese valor, menos z alfa entre 2, me da alfa entre 2. Entonces lo que yo tendría que hacer es utilizar las tablas para la función de distribución acumulada estándar y obtener ese valor con el cual podríamos obtener o podríamos definir de manera precisa la región de aceptación. Bueno, el ejemplo para terminar y aplicar todos estos conceptos que hemos estado definiendo es el siguiente. Solamente voy a resolver un ejemplo. Dice lo siguiente. Los sistemas de expulsión de la tripulación de un avión son impulsados por una carga propulsora sólida. La rapidez de combustión de esta carga propulsora es una característica importante del producto. Las especificaciones requieren que la rapidez de combustión media debe ser 50 centímetros por segundo. Se sabe que la desviación estándar de la rapidez de combustión es sigma igual a 2 centímetros por segundo, es decir, estamos suponiendo que conocemos esta desviación estándar. Y entonces vamos a suponer lo siguiente. El analista decide especificar una probabilidad de error de tipo 1 de alfa igual a 0.05. O sea, ese es un valor fijo. Si se selecciona una muestra aleatoria de 25 mediciones, de las cuales cuando calculas su promedio te da 51.3 centímetros por segundo, ¿qué conclusiones podemos obtener de toda esta información? Es decir, tenemos que plantear esto en términos de una prueba de hipótesis y concluir si esa hipótesis que tiene que ver con este valor la vamos a aceptar o la vamos a rechazar dada esa muestra aleatoria con promedio 51.3. Entonces, siguiendo los pasos anteriores, los voy a volver a poner. Esos 8 pasos obtendríamos lo siguiente. Identificar el parámetro. El parámetro es la media, claramente, ¿no? Establece las hipótesis, la nula y la alternativa. La hipótesis nula es que la media de la población sea 50 centímetros por segundo. La hipótesis alternativa es que la media no sea 50 centímetros por segundo. El error que estamos fijando es de 0.05, es decir, la probabilidad de que ocurra un error de tipo 1 es 0.05 o 5%. Y el estadístico de prueba que vamos a utilizar es el estadístico normal estándar, como definimos hace un momento. Para saber cuál es la región de aceptación, primero tengo que calcular este parámetro z alfa entre 2, que dijimos que está definido de esta forma. Por lo tanto, en este caso se calcula de la siguiente forma. Z alfa entre 2, como alfa es 0.05, alfa entre 2 es 0.05 entre 2, que me queda 0.025. Entonces, z 0.025 corresponde al valor de la variable z, tal que la función phi evaluada en dicho valor me da 0.025. Entonces, uno consulta sus tablas de la función phi de distribución acumulada de la distribución normal estándar, se fija para qué valor de x, para qué valor de z obtienes un valor phi de 0.025 y resulta que da menos 1.96. Ese me establecería el límite de aceptación, el límite negativo en este caso. El límite positivo, debido a la simetría de la forma de la función normal estándar, sería 1.96 positivo. Por lo tanto, la región de aceptación sería la siguiente. Vamos a rechazar la hipótesis nula si el estimador normal estándar, que es este, es mayor que el valor que acabamos de encontrar, mayor que 1.96 positivo, o menor que menos 1.96. En este caso, nuestro valor del estimador lo podemos calcular porque dijimos que el promedio es 51.3, es un dato del enunciado, aquí está. 51.3 menos el valor
de la hipótesis nula, que es 50, entre la desviación estándar, que es 2, entre la raíz del número de mediciones, que fue 25. Si calculas esto, te da 3.25. Entonces, en este caso, el estimador nos queda en esta región, en la región donde debemos rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque 3.25 claramente es mayor que 1.96, por lo tanto, lo que tengo que hacer es rechazar la hipótesis nula. Y lo que concluyo de todo esto es que, pues efectivamente, la media de rapidez de combustión de la población no es 50 centímetros por segundo. Y esto claramente tengo que especificar que se obtuvo con base en las 25 mediciones realizadas. Además, debido a que, debido a que el, el estimador eh, el estimador normal estándar, o sea, este valor, está a la derecha de la región de aceptación, podemos afirmar que hay evidencia de que el parámetro mu, o sea, el promedio de las rapideces de la población es mayor que 50 o excede 50. Entonces, con eso ya podemos tomar una decisión. La primera decisión que estamos tomando es que la media de la población no es 50, ¿no? Tomando en cuenta las 25 mediciones que se realizaron al azar y también tomando en cuenta el error que se fijó de 0.05. Eh, entonces, este ejemplo, que es bastante sencillo, y con este terminamos el tema y el curso, lo que nos ilustra es la utilidad de las pruebas de hipótesis. Esta es una prueba es uno de los tantos casos que existen de pruebas de hipótesis, pero vemos que con el manejo adecuado de esta información podemos tomar decisiones que nos van a permitir, por ejemplo, pasar un examen de calidad, por ejemplo, ¿no? O eh, en este caso, tomar una decisión incluso eh, de dar información adicional acerca del parámetro que estoy interesado de la muestra, ¿no? Por ejemplo, en este caso estoy afirmando que el promedio de la población es mayor que 50 y eso debido al valor del estimador. ¿Ok? Eso también es bastante útil porque a partir de eso tú ya sabes si, por ejemplo, no basta decir que el promedio no es 50, sino estás diciendo que es mayor que 50. Y eso pues claramente te conduce a una toma adecuada de decisiones. Si es mayor que 50, por ejemplo, tú puedes decir, no, pues, si se trata de un examen de calidad, por ejemplo, tú como ingeniero, puedes decir, no, si el valor fue mayor, sé que el valor fue mayor, perdón, entonces tengo que tomar en cuenta eso para cuando yo le realice mantenimiento, por ejemplo, a la maquinaria, ponga atención en los detalles importantes para que ese promedio disminuya y ya pueda pasar el test de calidad, por ejemplo, ¿no? De ahí la importancia de estos métodos y bueno, con eso terminamos la clase y el curso. Eh, hoy les mando, sí, hoy les mando la guía para el examen, que es la siguiente semana. El examen será global. Esta última parte, debido a que ya no la vimos tan a profundidad, debido a su extensión y debido a que hay muchísimas variaciones de cada uno de estos casos, la veremos solamente de forma conceptual y sin mucho ejemplos similares a este. El examen estará cargado más de los primeros dos parciales. Sin embargo, puede ser que vengan algunas preguntas de este último parcial. Yo les mandaré la guía. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen llegar por el grupo de WhatsApp y seguimos en contacto. Nos vemos para su examen el próximo martes. Saludos.